Bienvenidos a mi canal, Vaqueros y Vaqueras del Salvaje Oeste Digital. Imagínense esto, ¿qué harían si ayudara a un extraño destrozara todo en lo que creen? Si los hombres en quienes confían, la iglesia donde oran, resultaran ocultar los secretos más oscuros. Esta es la historia de Elijah Thorne, un ranchero temeroso de Dios en el Texas de los años 1880, quien encontró a una mujer destrozada detrás de las ruinas de una iglesia y descubrió que a veces los verdaderos demonios visten ropa de domingo. Quédenme conmigo a lo largo de los 4 capítulos de esta devastadora historia verdadera, porque lo que Elijah vio bajo esa manta cambiará para siempre como ven la fe, la justicia y a las personas a su alrededor. Dan un like a este video, suscríbanse y activen la campanita para no perderse cómo se desarrolla esto. Comenten abajo qué piensan y compartan con sus amigos. Ahora, montemos en nuestros caballos y cabalguemos hacia esta épica del oeste. El viento texano cortaba como un cuchillo a través del raído abrigo de Elijah Thorne mientras salía de su casa en el rancho esa mañana de octubre de 1885. A sus 42 años, Elijah había soportado muchas estaciones duras en las llanuras polvorientas de Texas, pero algo se sentía diferente en este amanecer. El cielo colgaba pesado con nubes grises, y la escarcha cubría los postes de madera de la cerca como diminutas oraciones cristalinas. Elijah había construido su vida sobre rutinas, oraciones matutinas, revisiones del ganado, trabajo honesto. Su rancho se encontraba a 12 millas fuera de Dustwood Gulch, un pueblo en crecimiento donde el ferrocarril había traído tanto prosperidad como extraños. Había sido viudo por 3 años, desde que la tuberculosis se llevó a su amada Mary, y el silencio de su hogar se había convertido en consuelo y maldición a la vez. Mientras se acercaba al viejo establo para revisar sus caballos, algo captó su atención cerca de los cimientos derruidos de lo que solía ser la iglesia original. El edificio había ardido hace 5 años, y la gente había construido uno nuevo más cerca del pueblo. Pero allí, acurrucada contra las piedras ennegrecidas, había una figura envuelta en lo que parecía una manta. Las botas de Elijah crujieron sobre la escarcha mientras se acercaba con cautela. «Hola», gritó, su aliento visible en el aire frío. «¿Estás bien ahí?» La figura no se movió. Al acercarse más, Elijah vio que era una mujer joven, quizás de 25 años, con cabello oscuro enmarañado y pies descalzos azulados por el frío. Estaba inconsciente, su respiración superficial, aferrándose a una manta de lana sucia como si fuera de oro. «Jesucristo», murmuró Elijah, sintiéndose inmediatamente culpable por tomar el nombre del Señor en vano. Se arrodilló a su lado, notando los moretones en su rostro, los cortes en sus brazos. Alguien había herido gravemente a esta mujer. «Señora, señora, ¿puede oírme?». Tocó su hombro con gentileza. Ella se agitó, sus ojos parpadeando abiertos, ojos marrones llenos de tal terror que Elijah instintivamente retiró su mano. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo ahora. Soy Elijah Thorne. Este es mi rancho». Ella intentó hablar pero solo logró una tos débil. Sus labios estaban agrietados y sangrando. Elijah notó que temblaba violentamente, y esos pies descalzos parecían tener congelación. «Voy a llevarte adentro», dijo Elijah. «¿Para que te calientes?» «Para ponerte algo de comida en el estómago». Cuando él se inclinó para levantarla, ella aferró la manta más fuerte y sacudió la cabeza frenéticamente. Sus ojos estaban amplios con pánico. «No te haré daño», prometió Elijah. «Te lo juro por mi palabra como hombre cristiano». Algo en su voz debió llegarle, porque permitió que la levantara, aunque nunca aflojó su agarre mortal en esa manta. Pesaba casi nada, como si no hubiera comido en semanas. Elijah la llevó a su casa, acomodándola en el sofá cerca de la chimenea.
Encendió el fuego hasta que crepitaba cálidamente, luego fue a la cocina a calentar un poco de estofado de res sobrante de la cena de ayer. Cuando regresó con un tazón y una cuchara, ella estaba sentada, aún envuelta en esa manta, mirando las llamas. De cerca, a mejor luz, Ilaiche pudo ver la extensión de sus heridas. Su rostro era un mapa de moretones en varias etapas de curación, algunos frescos y morados, otros desvaneciéndose a amarillo. Había marcas de dedos alrededor de su garganta. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Ilaiche, colocando el tazón en la mesa a su lado. Ella lo miró, pero no respondió. Solo miró con esos ojos marrones embrujados. Bueno, soy Ilaiche, como dije. Este es mi rancho. Estás a unas 12 millas de Dustwood Gulch. Si eso significa algo para ti. Aún nada. Ilaiche tomó la cuchara y se la ofreció. Necesitas comer algo. Estás en los huesos. Ella tomó la cuchara con dedos temblorosos, pero solo logró un sorbo pequeño antes de dejarla. El esfuerzo pareció agotarla. ¿De dónde vienes?, intentó Ilaiche de nuevo. ¿Quién te hizo esto? Ante esa pregunta, ella tiró de la manta más cerca y se volvió hacia él. Ilaiche pudo ver lágrimas rodando por sus mejillas. Está bien, dijo gentilmente. No tenemos que hablar de eso ahora. Solo descansa. Recupera tus fuerzas. Ilaiche pasó el día revisándola periódicamente. Ella nunca comió más de una cucharada o dos, nunca habló, nunca soltó esa manta. Cuando le ofreció ropa limpia, sacudió la cabeza. Cuando sugirió que podría querer lavarse, se retrocedió como si hubiera sugerido algo violento. Esa tarde, el doctor Elias Ford del pueblo pasó por casualidad. Ilaiche había enviado palabra pidiendo que viniera a revisar un ternero enfermo. Cuando Ilaiche mencionó a la mujer, el doctor ofreció examinarla. No, habló ella por primera vez, su voz ronca y quebrada. No, doctor. Señora, necesita atención médica, dijo el doctor Ford amablemente. Esas heridas necesitan cuidado apropiado. Ella solo sacudió la cabeza y tiró de la manta sobre su rostro. Después de que el doctor se fue, Ilaiche se sentó en su silla frente a ella, leyendo su Biblia a la luz de la lámpara. De vez en cuando, levantaba la vista para encontrarla mirándolo. Esos ojos marrones reflejando la luz del fuego como si estuviera tratando de decidir si era amigo o enemigo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo Ilaiche en voz baja. Nadie te hará daño aquí. Por primera vez, algo como gratitud parpadeó en su rostro. Asintió una vez, luego volvió a mirar el fuego. Mientras Ilaiche se preparaba para la cama, se preguntó qué clase de hombre podría hacer tales cosas a una mujer. ¿Qué clase de monstruo deja a alguien quebrado y descalzo en el desierto? En sus oraciones esa noche, pidió a Dios que lo ayudara a ayudarla, que le diera sabiduría para lidiar con cualquier trauma que hubiera sufrido. No tenía idea de que en día su propia fe sería probada de maneras que nunca imaginó. Pasaron 3 días así. La mujer, Ilaiche había empezado a pensar en ella como la extraña, ya que no daba su nombre, permaneció en su sofá, envuelta en esa manta cada vez más maloliente. Aceptaba pequeñas cantidades de comida y agua, pero rechazaba toda otra ayuda. Ilaiche siempre había sido un hombre paciente, pero este silencio comenzaba a desgastarlo. No porque estuviera molesto, genuinamente quería ayudar, sino porque podía ver que se estaba enfermando más. Su respiración se había vuelto laboriosa, y a veces la atrapaba temblando incluso junto al fuego. El jueves por la tarde, el reverendo Josiah Blackwood del Nuevo Iglesia cabalgó para visitar. Ilaiche a menudo invitaba al reverendo a cenar y estudiar la Biblia, y había enviado palabra de que podría necesitar posponer esta semana. Ilaiche, mi amigo, dijo el reverendo Blackwood mientras colgaba su sombrero en la puerta. Escuché que tienes una huésped.
El reverendo era un hombre delgado en sus años 50 con ojos amables y cabello encanecido. Había llegado a Dustwell Gulch hace 2 años y rápidamente se había convertido en uno de los hombres más respetados del pueblo. Sus sermones eran poderosos, su trabajo de caridad extenso, y su consejo buscado por muchos. Sí, señor, dijo Ilaiche, guiándolo al salón donde la mujer estaba acurrucada en su lugar habitual. La encontré detrás de las ruinas de la vieja iglesia el lunes por la mañana. Alguien la lastimó bastante mal. El reverendo Blackwood se acercó lentamente, su rostro lleno de compasión cristiana. Mi querida niña, dijo suavemente. ¿Te gustaría que orara contigo? La reacción de la mujer fue inmediata y violenta. Se presionó contra la esquina del sofá, tirando de la manta sobre su cabeza, su cuerpo entero temblando. Por favor, vino su voz amortiguada. Por favor, váyase. El reverendo Blackwood pareció perplejo pero retrocedió. Por supuesto, niña. Entiendo que el trauma puede hacer que las personas teman a los extraños. Después de que el reverendo se fue, Ilaiche se sentó frente a ella de nuevo. Es un buen hombre, dijo Ilaiche. Uno de los mejores hombres cristianos que conozco. Solo quería ayudar. Ella bajó la manta lo suficiente para mirarlo. Buenos hombres, susurró. Y había algo amargo en su voz que apretó el pecho de Ilaiche. Eso es lo que todos dicen de sí mismos. Era lo más que había hablado desde que llegó, y Ilaiche sintió que finalmente estaba progresando. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó gentilmente. Ella estuvo callada por tanto tiempo que pensó que no respondería. Isabella, dijo entonces. Isabella, es un nombre hermoso. ¿Isabella qué? Pero ella había retrocedido al silencio de nuevo. Esa noche, Ilaiche despertó al sonido de llanto. Sollozos suaves, desgarradores provenientes del salón. Se puso su bata y salió a verificarla. Ella aún estaba envuelta en la manta, pero sus hombros temblaban con dolor. Isabella, dijo suavemente. Ella levantó la vista hacia él y a la tenue luz del fuego, pudo ver rastros de lágrimas en su rostro. No puedo hacerlo parar, susurró. ¿Qué no puedes hacer parar? El miedo, la vergüenza. Cada vez que cierro los ojos, estoy de vuelta allí y allí. No pudo terminar, pero Ilaiche entendió. Había visto suficiente de la vida para saber de qué eran capaces los hombres con las mujeres, especialmente aquí donde la ley era escasa y la justicia a menudo venía al final de una soga. ¿Quién te hizo esto, Isabella? Ella lo miró por un largo momento, y Ilaiche pensó que finalmente le diría, pero luego sacudió la cabeza. No me creerías. Inténtalo. Son hombres respetados, pilares de la comunidad, hombres que oran más fuerte que nadie los domingos. Ilaiche sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Qué quieres decir? Pero Isabella había tirado de la manta sobre su cabeza de nuevo. No me creerías, repitió, su voz amortiguada. Nadie cree a mujeres como yo. El viernes trajo fiebre. La frente de Isabella ardía al tacto, y comenzó a hablar en sueños, palabras fragmentadas que hicieron que la sangre de Ilaiche se helara. Nombres que reconoció, lugares en el pueblo que conocía bien. Y siempre, aferraba esa manta como si fuera lo único entre ella y el infierno mismo. Ilaiche intentó hacerla beber más agua, comer más comida, pero se debilitaba. Cualquiera que fuera lo que le había sucedido, el trauma la estaba devorando viva desde adentro. El sábado por la tarde, Ilaiche estaba leyendo en su silla cuando Isabella habló de repente, su voz más clara que en días. Ilaiche. Sí. ¿Eres un buen hombre? La pregunta lo tomó por sorpresa. Intento serlo. Sigo la palabra de Dios lo mejor que puedo. ¿Qué si descubrieras que alguien a quien respetas, alguien a quien admiras?
¿Qué si descubrieras que son capaces de cosas terribles? Y Laiche cerró su Biblia y la miró seriamente. Diría que por eso necesitamos la guía de Dios, para ayudarnos a ver la verdad de las mentiras, el bien del mal. Isabella dejó escapar un sonido que podría haber sido risa si no fuera tan amargo. Guía de Dios, repitió. ¿Dónde estaba la guía de Dios cuando más la necesitaba? A veces Dios trabaja a través de las personas, dijo Ilaiche. Tal vez te trajo aquí para que pudiera ayudarte. O tal vez, dijo Isabella en voz baja, Dios te trajo aquí para que aprendas la verdad sobre los hombres con quienes oras todos los domingos. Antes de que Ilaiche pudiera preguntar qué quería decir, Isabella había cerrado los ojos de nuevo. Pero sus palabras se quedaron con él, creando una inquietud que no podía sacudir. El domingo por la mañana llegó, y Ilaiche se preparó para la iglesia como siempre. Mientras se ponía su buen traje, miró a Isabella, aún envuelta en esa manta, aún rechazando todas las ofertas de ayuda. Volveré en unas horas, le dijo. Hay agua fresca a tu lado y algo de pan si tienes hambre. Ella sintió pero no lo miró. Mientras Ilaiche cabalgaba hacia el pueblo, las palabras de Isabella resonaban en su mente. Hombres que oran más fuerte que nadie los domingos. Pensó en los hombres respetados de su congregación, el reverendo Blackwood, el alcalde Harlan Crow, el banquero señor Cramwell, el juez Ford, el sheriff Wildline. Estos eran los pilares de Dustwell Gulch, hombres que lideraban la comunidad tanto en negocios como en fe. Seguramente Isabella no podía referirse a ninguno de ellos, pero mientras Ilaiche se sentaba en la iglesia esa mañana, escuchando al reverendo Blackwood predicar sobre perdón y redención, se encontró mirando los rostros de sus compañeros congregantes de manera diferente. Estos hombres que había conocido por años, con quienes había orado, compartido comidas. ¿Podría alguno de ellos ser capaz de lo que se le había hecho a Isabella? El pensamiento se sentía como blasfemia, pero se alojó en su mente como una astilla. Cuando Ilaiche regresó a casa esa tarde, encontró a Isabella en las garras de una fiebre violenta, delirante y gritando nombres que hicieron que su sangre se congelara en sus venas. La fiebre quebró completamente a Isabella. Toda la noche del domingo y hasta el lunes se agitaba y gritaba, su cuerpo ardiendo con infección mientras su mente retrocedía a los recuerdos más oscuros. Ilaiche se quedó a su lado, cambiando paños fríos en su frente, tratando de hacerla beber agua. En su delirio, hablaba nombres que hacían que las manos de Ilaiche temblaran. Reverendo Blackwood, por favor. No diré nada. Alcalde Crowe, por favor pare. Sheriff Lang, se supone que proteges a la gente. Ilaiche trató de convencerse de que eran solo sueños de fiebre, palabras sin sentido unidas por una mente quebrada, pero los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes. Isabella describía habitaciones que él reconocía, la oficina trasera de la iglesia, el estudio privado del alcalde, la cabaña del sheriff detrás de la cárcel. Para el martes por la mañana, Isabella estaba apenas consciente. Su respiración era superficial, su piel pálida y húmeda. La infección de sus heridas no tratadas se extendía, y Ilaiche sabía que se estaba muriendo. Isabella, dijo urgentemente, arrodillándose junto al sofá, tienes que dejarme ayudarte. Tienes que dejarme ver tus heridas para tratarlas apropiadamente. Ella giró su cabeza hacia él, sus ojos marrones vidriosos por la fiebre. No puedo, susurró. Demasiada vergüenza. No hay nada de qué avergonzarse. Lo que te hicieron, no fue tu culpa. La manta, dijo débilmente. No mires bajo la manta. Isabella, te estás muriendo. Si no trato tus heridas, morirás. Ella agarró su brazo con fuerza sorprendente para alguien tan débil. Prométeme, dijo. Promete que no mirarás. Ilaiche miró sus ojos febriles y vio tal terror profundo allí que asintió. Lo prometo.
Pero mientras el martes se extendía a la tarde y la condición de Isabella empeoraba, Ilaiche sabía que tendría que romper esa promesa. Se estaba desvaneciendo, y lo que estuviera bajo esa manta, lo que estuviera ocultando, la estaba matando. Alrededor de la medianoche, cuando Isabella finalmente cayó en un sueño exhausto, Ilaiche tomó su decisión. Tenía que salvarla, incluso si eso significaba traicionar su confianza. Con cuidado, en silencio, comenzó a levantar el borde de la manta de lana sucia. Lo que vio lo hizo tropezar hacia atrás, su mano volando a su boca para sofocar un grito. No eran solo moretones. No eran solo las heridas que había vislumbrado en sus brazos y rostro. El cuerpo de Isabella era un lienzo de tortura sistemática, quemaduras, cortes, marcas que contaban una historia de crueldad prolongada, deliberada. Pero peor que la evidencia física eran las otras cosas ocultas bajo esa manta. Un pedazo rasgado de tela que Ilaiche reconoció como parte del chaleco distintivo del Reverendo Blackwell. Un botón de plata del abrigo del alcalde Crowe. La placa del Sheriff Lang, abollada y manchada de sangre. Y un pequeño diario de cuero, sus páginas llenas con la letra de Isabella, fechas, horas, lugares, un registro detallado de meses de abuso a manos de los hombres más respetados de Dustwood Gulch. Las piernas de Ilaiche cedieron y se derrumbó en su silla, el diario temblando en sus manos. Mientras leía, la habitación parecía girar a su alrededor. Isabella no había sido una víctima aleatoria. Había sido la maestra de la escuela del pueblo, una joven mujer que había llegado a Dustwood Gulch un año atrás para educar a los niños. Estos hombres, estos pilares de la comunidad, la habían destruido sistemáticamente. El diario detallaba cómo el reverendo Blackwood la había acorralado después de una reunión de la iglesia. Cómo el alcalde Crowe había usado su posición para amenazar su trabajo. Como el Sheriff Lang le había dicho que nadie creería su palabra contra la de ellos. Como todos habían tomado turnos, a veces juntos. Siempre recordándole que no era nada, que estaba sola, que Dios la había abandonado al igual que todos los demás lo harían si contaba. Las manos de Ilaiche temblaban mientras leía la entrada final de Isabella. Fechada 3 semanas atrás. Dijeron que habían terminado conmigo, que debería dejar el pueblo. Pero querían divertirse primero. Me llevaron a las ruinas de la vieja iglesia. Dijeron que era apropiado que mi última noche en Dustwood Gulch fuera en un lugar que Dios ya había abandonado. Me dejaron allí para morir, pero aún no estoy muerta. Si alguien encuentra esto, sepa que los demonios en este pueblo visten ropa de domingo y hablan el nombre de Dios con sangre en sus manos. Ilaiche cerró el diario y miró a Isabella, durmiendo inquieta en su sofá. Había gateado 12 millas a través del desierto texano, apenas viva, llevando la evidencia de su abuso como una carga sagrada. Los hombres con quienes había orado, compartido comidas, admirado como ejemplos de virtud cristiana. Eran monstruos. Peor que monstruos, porque se ocultaban detrás de la palabra de Dios mientras cometían actos que harían retroceder al diablo mismo. Ilaiche se levantó en piernas inestables y caminó a su ventana, mirando la vasta oscuridad tejana. Todo en lo que creía sobre su comunidad, su iglesia, su fe, todo estaba construido sobre mentiras. Los mismos hombres que predicaban sobre proteger a los inocentes habían destruido a la persona más inocente que jamás había conocido. Pensó en todos los domingos que había pasado en la iglesia escuchando al reverendo Blackwood hablar sobre pureza moral, sabiendo lo que el hombre le había hecho a Isabella. Pensó en estrechar manos con el alcalde Crowe, confiar en el Sheriff Lang para mantener la justicia. ¿Cuántas otras mujeres habían habido? ¿Cuántas otras víctimas habían silenciado estos hombres con sus posiciones de poder y su piedad falsa? Ilaiche caminó de vuelta a Isabella y gentilmente tiró de la manta sobre ella de nuevo. Ella se agitó ligeramente y sus ojos parpadearon abiertos. «Miraste», susurró, y no había acusación en su voz, solo resignación.
Tuve que hacerlo, dijo Ilaiche. Te estabas muriendo. Isabella estudió su rostro a la luz de la lámpara. Ahora sabes, dijo en voz baja. Ahora entiendes por qué no podía ir al sheriff. ¿Por qué no podía decirle al reverendo? ¿Por qué nadie me creería? Ilaiche se arrodilló junto al sofá, su voz gruesa con emoción. Te creo, Isabella. Creo cada palabra. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Qué vas a hacer? Ilaiche miró el diario en sus manos, luego a la mujer quebrada que le había confiado la verdad más devastadora que jamás había encontrado. No lo sé, admitió. Pero te prometo esto, no te lastimarán de nuevo. Y no lastimarán a nadie más si puedo evitarlo. Isabella extendió la mano y tocó la suya. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Mientras Ilaiche se sentaba allí sosteniendo su mano, se dio cuenta de que su fe no había sido destruida. Había sido refinada. Aún creía en Dios, pero ya no creía que el bien y el mal fueran tan fáciles de identificar como una vez pensó. A veces los demonios llevaban cruces, y a veces los ángeles venían envueltos en mantas sucias, portando verdades terribles que necesitaban ser oídas. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? Isabella sobrevivió la noche, y Ilaiche pasó las horas del amanecer tratándola apropiadamente por primera vez. Con la verdad finalmente al aire libre, permitió que limpiara y vendara lo peor de sus heridas. La curación física tomaría tiempo, pero Ilaiche podía ver que algo había cambiado en sus ojos. El terrible aislamiento se estaba rompiendo. ¿Qué harás ahora?, preguntó Isabella mientras Ilaiche preparaba el desayuno el miércoles por la mañana. Estaba sentada por primera vez desde que la fiebre rompió, aún envuelta en una manta limpia que Ilaiche le había dado. Ilaiche había luchado con esa pregunta toda la noche. El diario era evidencia, pero ¿a quién podía llevarlo? El sheriff Lang era uno de los perpetradores. El juez Ford era primo y mejor amigo del sheriff. El alcalde Crowe controlaba la mitad del consejo del pueblo. He estado pensando en eso, dijo Ilaiche, entregándole una taza de café. Hay un marshal federal que pasa por Austin una vez al mes. La próxima visita es en 2 semanas. Isabella sacudió la cabeza. No entiendes cómo funciona esto, Ilaiche. Estos hombres han construido sus reputaciones por años. Soy solo una maestra quebrada con una historia que nadie quiere creer. Pero tienes evidencia. El diario. Los artículos que guardaste. Evidencia que podría haber plantado. Un diario que podría haber fabricado. Eso es lo que dirán. La voz de Isabella era estable ahora, pero Ilaiche podía oír el agotamiento debajo. Pensé en esto todos los días por meses. No hay una forma limpia de obtener justicia. No cuando las personas que se supone que entregan justicia son las que cometieron los crímenes. Ilaiche se sentó frente a ella, sintiendo el peso de la impotencia. Entonces solo se salen con la suya. Se han salido con la suya. Isabella encontró sus ojos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Esa tarde, Ilaiche cabalgó a Dustwood Gulch por suministros, pero realmente para observar. Ató su caballo fuera de la tienda general de Ford y caminó por la calle principal, mirando el pueblo con ojos nuevos. Allí estaba el reverendo Blackwood saliendo del banco, inclinando su sombrero a la señora Henderson y su hija con esa misma sonrisa amable que Ilaiche siempre había admirado. El alcalde Crowe estaba en los escalones del ayuntamiento discutiendo algún asunto cívico con un grupo de empresarios, su voz llevando ese tono de autoridad moral que Ilaiche siempre había respetado. El sheriff Lang emergió de la cárcel, su placa captando la luz del sol mientras inspeccionaba su dominio con satisfacción. Para todos los demás en Dustwood Gulch, estos eran los buenos hombres, los líderes, los protectores.
Solo Ilaiche conocía la verdad. En la tienda de Ford, Ilaiche oyó a dos mujeres discutiendo sobre el nuevo maestro de escuela que había empezado la semana anterior. Un joven de Dallas contratado después de que la maestra anterior se fuera sin aviso. ¡Qué vergüenza sobre la señorita Isabella!, decía la señora Ford. Aunque siempre pensé que había algo suelto en ella, viviendo sola, sin familia, la forma en que se vestía a veces. Las manos de Ilaiche se apretaron en sus compras. Incluso ahora, incluso ausente, Isabella estaba siendo culpada por su propia victimización. Esa noche, Ilaiche tomó una decisión. No podía obtener justicia legal para Isabella, no en un sistema controlado por sus abusadores. Pero podía asegurar que la verdad se preservara y que estos hombres nunca se sintieran completamente seguros de nuevo. Pasó la noche escribiendo cartas detalladas a periódicos en Austin, Dallas, y tan lejos como en Chicago, cartas a funcionarios federales, autoridades territoriales, cualquiera que pudiera escuchar. Hizo copias de páginas relevantes del diario de Isabella, disfrazando cuidadosamente su letra para que no pudiera rastrearse hasta él. Lo más importante, escribió una cuenta completa de todo lo que había aprendido, la selló en una bolsa aceitada y la enterró detrás de su establo, junto a donde había enterrado la manta original de Isabella. Si algo le pasaba, si estos hombres decidían que era una amenaza, al menos la verdad sobreviviría. El viernes por la mañana trajo un visitante inesperado. El reverendo Blackwood cabalgó hasta el rancho de Ilaiche, su rostro arrugado con preocupación. Ilaiche, mi amigo, dijo el reverendo mientras desmontaba. No te he visto en la iglesia por 2 domingos ahora. La señora Henderson mencionó que parecías perturbado cuando te vio en el pueblo. ¿Está todo bien? Ilaiche se paró en su puerta, mirando a este hombre que una vez había respetado por encima de todos. El reverendo Blackwood aún llevaba su expresión amable, aún hablaba en ese tono gentil, cariñoso que había consolado a Ilaiche a través de la muerte de Murray y innumerables otras dificultades. Estoy bien, reverendo, dijo Ilaiche uniformemente. Solo he estado lidiando con algunos asuntos personales. ¿Y tu huésped, la pobre mujer que encontraste? ¿Cómo le va? La forma casual en que el reverendo Blackwood preguntó sobre Isabella hizo que la piel de Ilaiche se erizara. ¿El hombre realmente no la reconocía o era algún tipo de juego enfermo? Se está recuperando, dijo Ilaiche. Alabado sea Dios por eso. Sabes, Ilaiche, he estado pensando en lo que dijo cuando la visité, sobre tener miedo a los extraños. Ese tipo de miedo a menudo viene de heridas espirituales profundas. Tal vez podría hablar con ella de nuevo, ofrecer algo de guía pastoral. Ilaiche miró a los ojos del reverendo Blackwood y no vio nada allí sino sinceridad aparente. El hombre era o un actor mejor de lo que Ilaiche jamás imaginó, o había compartimentalizado sus crímenes tan completamente que genuinamente no conectaba a Isabella con su víctima. No creo que eso sea sabio, dijo Ilaiche. Aún está muy frágil. El reverendo Blackwood asintió comprensivamente. Por supuesto, por supuesto. Pero Ilaiche, también estoy preocupado por ti. Pareces diferente, más distante. Si hay algo que te molesta, algo que pesa en tu conciencia, sabes que puedes hablar conmigo en completa confianza. La ironía era tan densa que Ilaiche casi rió. Gracias, reverendo. Lo tendré en mente. Después de que el reverendo Blackwood se fue, Ilaiche encontró a Isabella de pie en la ventana, habiendo observado todo el intercambio. Ni siquiera me reconoce, dijo en voz baja. 3 meses de lo que me hizo. Y soy tan por debajo de su aviso que ni siquiera recuerda mi rostro. Ilaiche puso una mano gentil en su hombro. Eso no se trata de que estés por debajo del aviso, Isabella. Se trata de que él es un monstruo que ha aprendido a fingir que es humano.
Ese domingo, Ilaiche no fue a la iglesia. En cambio, se sentó con Isabella en su porche, leyendo de su Biblia. No los pasajes vengativos sobre justicia y retribución a los que había sido atraído últimamente, sino los versos más gentiles sobre curación y esperanza. ¿Aún crees?, preguntó Isabella mientras veían el sol ponerse sobre el paisaje texano, y Ilaiche consideró la pregunta cuidadosamente. Creo en Dios, dijo finalmente. Pero ya no creo que Dios viva en esa iglesia. Tal vez nunca lo hizo. Tal vez Dios se encuentra en lugares como este, en momentos tranquilos entre personas quebradas que eligen ayudarse mutuamente. Isabella sonrió, la primera sonrisa real que Ilaiche había visto de ella. Me gustaría creer eso. Entonces créelo. Mientras el otoño avanzaba hacia el invierno, Isabella se curó lentamente, física y emocionalmente. Las cartas de Ilaiche habían encontrado su marca. Rumores comenzaban a circular sobre corrupción en el liderazgo de Dustwood Gulch. Investigadores federales habían estado haciendo preguntas en silencio. Nada dramático, nada que pudiera rastrearse hasta Ilaiche o Isabella, pero suficiente para hacer nerviosos a ciertos hombres. Ilaiche nunca regresó a la iglesia. Cuando la gente preguntaba por qué, simplemente decía que estaba encontrando a Dios de otras maneras. Nunca tocó a otra mujer románticamente, no porque estuviera dañado, sino porque había visto lo que el hombre equivocado podía hacer a una persona vulnerable. Y nunca quiso arriesgarse a ser ese hombre, y cuando la gente preguntaba qué lo había cambiado, que lo había convertido de un asistente regular a la iglesia en alguien que parecía llevar una carga pesada, Ilaiche solo miraba hacia las montañas y decía, aprendí que a veces Dios trabaja a través de personas quebradas portando verdades terribles. Y a veces lo más sagrado que puedes hacer es creerle a alguien cuando el mundo entero te dice que no. Isabella eventualmente se curó lo suficiente para irse, pero se quedó en Texas, lejos de Dustwood Gulch, trabajando como costurera en un pueblo donde nadie conocía su historia. Ella y Ilaiche intercambiaban cartas ocasionalmente, no correspondencia romántica, sino la amistad cuidadosa de dos personas que habían presenciado algo que los cambió para siempre. Los hombres de Dustwood Gulch nunca enfrentaron justicia formal por sus crímenes. Pero vivieron el resto de sus vidas sabiendo que alguien conocía la verdad, que su secreto ya no estaba completamente seguro. Los sermones del reverendo Blackwood se volvieron más apagados. El alcalde Crowe perdió su reelección. El sheriff Lane cedió a la bebida y murió joven, y Elijah Thorne aprendió que la fe no se trata de creer en instituciones o hombres en posiciones de autoridad. La fe se trata de creer en la verdad, incluso cuando esa verdad está envuelta en una manta sucia y llevada por alguien que el mundo ha descartado. Nunca dejó de creer en Dios. Solo dejó de creer que Dios necesariamente se encontraba en los lugares donde la gente afirmaba hablar por el más fuerte. A veces la fe más profunda viene no de ver milagros, sino de presenciar el mal humano y elegir creer en la bondad de todos modos. A veces la voz de Dios es más clara en el susurro suplicante de una mujer quebrada diciendo, por favor, créeme. Y a veces el acto más sagrado es simplemente escuchar cuando alguien finalmente encuentra el coraje para hablar su verdad, y eso es todo para esta historia desgarradora del salvaje oeste, amigos. ¿No les dejó un nudo en la garganta? Ilaiche Thorne descubrió que la verdadera fe no está en las iglesias polvorientas, sino en el coraje de creer la verdad, incluso cuando duele. Si esta historia los conmovió, dan un like, comenten abajo qué piensan sobre estos demonios disfrazados, y compartan con sus compañeros vaqueros. Suscríbanse para más relatos épicos del oeste que los mantendrán al borde de sus sillas. Gracias por cabalgar conmigo hoy. Hasta la próxima aventura.